Estamos en esta serie de entrevistas bajo protesta de decir verdad con los candidatos y las candidatas a personas juzgadoras en esta elección del 2025. El día de hoy me encuentro con Cassandra Mendoza Carvajal, candidata a jueza en materia federal laboral. ¿Cómo estás, Cassandra? Muy bien, gracias. Te agradezco mucho la apertura Contrario. y coméntame, ¿qué te motivó a especializarte en materia laboral? La complejidad y la constante evolución de la legislación laboral, ¿no? Podemos o puedo ser parte de un cambio para lograr un equilibrio entre las personas trabajadoras, un equilibrio de la justicia laboral. ¿Tú cómo te preparas y actualizas para mantenerte pues a la vanguardia, obviamente como secretaria de un tribunal? Bueno, realmente es la búsqueda constante de jurisprudencias, de estar al pendiente de las reformas laborales que han sido varias, ¿no? De manera continua, y además de eso, tomar cursos, talleres, diplomados para estarnos actualizando constantemente. ¿Qué consideras que ha sido tu mayor logro, aprendizaje, al ser abogada de carrera judicial? Es entender la importancia de la imparcialidad, pero también de el rubor de la toma de decisiones, porque no solo se trata de aplicar la ley, ¿no? Sino entender que como personas juzgadoras debemos estar también para servir y aplicar la ley no solo de manera formal, sino entendiendo el contexto social, la realidad de las personas trabajadoras en México, y eso me ha dejado mi profesión. Comparte un caso complejo, si pudieras, o complicado que te haya tocado pues conocer como secretaria de tribunal ahí en el juzgado federal. Claro que sí, te platico. Tuve una vez un procedimiento de declaración de beneficiarios. Venía la madre con un menor, pero el menor no estuvo registrado en el registro civil, no tenía los apellidos del trabajador que falleció. Fue un caso complicado por muchas situaciones, primero porque lo formal no lo teníamos para reconocer un beneficiario, entonces tuvimos que acudir a las pruebas periciales, hicimos una prueba de ADN, que es muy raro que se dé en los tribunales laborales, y más fue complicado porque la prueba de ADN con quién se iba a hacer si ya no estaba el trabajador finado, ¿no? Entonces llamamos a los familiares y no querían, porque los derechos del finado de seguridad social y laboral los querían a su favor o no del menor. Entonces, llamarlos a hacer la prueba fue una parte complicada, y lo segundo, que estaban presionando mucho a la mamá del menor. Por lo mismo, por la cuestión de lo que se estaba peleando, ¿no? De muy cierta manera. Se otorgó la declaración para el menor, a pesar de no estar registrado, se comprobó que era hijo del trabajador que falleció. Lo que más creo que se queda la satisfacción es que se le dio una pensión de orfandad. El finado era trabajador del IMSS, entonces se le dio la pensión de orfandad con los beneficios que implica el contrato colectivo de trabajo. Ese es un caso que recuerdo. Bueno, marcando la vida de este menor, haciéndole justicia, como bien lo mencionas, primero el reconocimiento, ¿no? De la paternidad de su finado padre y pues al fin y al cabo, lo mencionas, creo que yo tampoco había escuchado que sucediera algo así en materia laboral, Sí. pero sobre todo, bueno, que no solamente se traduce en esa cuestión económica, ¿no? De recibir eso como beneficiario, lo que le corresponde por ser hijo pues de ese trabajador, sino que también por los beneficios adicionales, ¿no? De pues lo que Que es la seguridad social, que es un derecho, ¿no? Y sobre todo tenemos como tribunal la obligación de salvaguardar los derechos de los menores. Entonces, sí, se otorgó la protección de una manera muy satisfactoria. cómo se debe de aplicar la progresividad de los derechos laborales pues en las decisiones judiciales. La persona juzgadora tiene que reconocer los derechos que ya fueron o que ya tenía el trabajador, ¿no? No puede desconocerlos o retroceder. Para una forma muy clara, o demasiado muy claro en lo laboral, son las vacaciones. Por ejemplo, antes del 2023 eran 6 días de vacaciones por año. Entonces, tenemos casos donde al trabajador lo contrataron en 2017, 2018, años posterior al 2023, pero el despido sucede después del 2023. Entonces, nosotros cuando hacemos el análisis de esa prestación, digamos, de vacaciones, pues si bien ingresó antes del 2023, es decir, con 6 días de vacaciones, al momento que nosotros ya nos ubicamos en el despido, ya sea injustificado o justificado, pues lo hacemos con los días que corresponden al 2023. Es decir, primero contamos si los 6, 8, o sea, nos vamos por las reglas anteriores. Pero al llegar al 2023, seguimos la continuidad a partir de los 12 días. No regresamos a los 6 días porque pues ya generó el derecho después de No se mantienen ahí, sino que se ve esa progresividad de reconocerle
al trabajador, a la trabajadora, pues estas nuevas reglas en beneficio, ¿no? En ese caso el aumento de días de vacaciones, ¿no? Exacto, es una protección más amplia, ¿no? Del trabajador sin quedarnos en reglas anteriores y ya hay nuevas reglas vigentes. Y me imagino en cada caso particular están muy pendientes, pues sí, que no se quede la cuestión estática, sino que pues se vea, ¿no? Esa progresividad, ya sea por leyes, renovaciones, por ejemplo, no sé, en sus contratos individuales o alguna situación donde se pueda beneficiar, pues trabajadoras, trabajadores del aumento en sus derechos, ¿no? Sí, claro, como decíamos, las reformas laborales han sido constantes y continuas y en beneficio del trabajador. Entonces, igual sucede por los trabajadores de donde les aplica el contrato colectivo de trabajo. Los contratos colectivos tienen revisiones cada ciertos años de sus prestaciones, ¿no? Entonces, también es estar cuidando, vigilando, actualizándonos sí, sobre esas reformas, sobre esas modificaciones, porque no podemos estar resolviendo con lo que había antes, ¿no? Si ya hubo un amplitud de sus derechos. Entonces, tenemos que cuidar que se revise, que se revise de manera progresiva, ¿no? Con lo que actualmente le rige. ¿Qué opinas sobre la conciliación obligatoria previo al juicio? Recordando pues en esta reforma ya en materia laboral donde pues es una regla general, ¿no? Hay excepciones, pero regla general para realmente es una alternativa real, justa, además del juicio. Sí es una alternativa efectiva, pero si se hace con estructura, con imparcialidad y con respeto a los derechos laborales. ¿Por qué? Porque sí hace los juicios, bueno, más bien no, sin llegar a juicio, hace el trámite más rápido, la solución del conflicto, les da la importancia a las partes para que se arreglen a través de los convenios de conciliación, porque es más rápido en tiempo, más económico y menos conflictivo que llegar a un juicio. Sin embargo, tiene que hacerse con una verdadera voluntad de las partes de tener un diálogo. Tenemos que concientizar a los representantes de ambas partes a destacar las virtudes de la conciliación, porque todavía seguimos con prácticas del sistema anterior que le ralentizan todo el sistema de justicia. Entonces, sí es efectivo, pero nos falta ese conocimiento, esa apertura, ese reconocimiento de virtudes y también considero que mayor capacitación a nosotros como servidores públicos sobre mediación, sobre conciliación, porque vemos más lo jurisdiccional, ¿no? Sí lo es, pero cuando se destaquen o se trabajen esas características. Perfecto, Cassandra. ¿Qué criterios se debe de tomar en cuenta, por ejemplo, para calificar la existencia o no en una relación laboral, especialmente solamente cuando hay indicios, cuando no hay como pruebas específicas o plenas? Un principio que me gusta mucho y que se me hizo muy acertado es el principio de realidad. Entonces, este principio nos permite separarnos de esa formalidad de la ley, de aplicar la ley así como dice, y ver el contexto, como dice su nombre, real, de la realidad, del día a día, lo que sucede. Entonces, con esa apertura o con esa facultad, también el juzgador, con la persona juzgadora, tiene la obligación de ser proactiva en el juicio. Entonces, si sumamos esto, le permite allegarse de pruebas que no hayan sido ofrecidas por las partes, sino que pruebas para mejor proveer, como pedir documentos a la patronal, como hacer alguna diligencia, una inspección, un informe. Y con eso, o sea, sumando todo esto, el principio de realidad y la facultad de allegarse de distintas pruebas, pues puede realizarse una valoración integral de los elementos para acreditar o no la relación de trabajo, ¿no? La subordinación, la continuidad, el salario, entre otros. Sí, las condiciones que en sí son lo que el trabajador o la trabajadora realmente vivió y que desafortunadamente por alguna razón pues está llegando al tribunal para resolver alguna problemática, ¿no? Exacto, ser sensibles, ¿no? Con la Así realidad. es. ¿Qué harías si observas que una de las partes está en desventaja técnica o económica, clara frente a otra? Regla general, pues las empresas normalmente pues tienen sí abogados, el corporativo y normalmente pues el trabajador, la trabajadora pues a veces no puede hacerse ni llegarse de un abogado, podría contratar a alguien públicamente, sí pudiera tal vez observarse una desventaja. ¿Qué pudieras tú realizar? Como comentaba, labor proactiva del juez, también la ley le permite atender otras cuestiones, ¿no? Como decías, hay una obligación tal cual en la ley que tiene el tribunal de verificar que las partes estén representadas adecuadamente, ¿no? Para
cuidar su derecho de defensa. Si se ve que hay una deficiencia técnica, pues se designa por parte del tribunal directamente un defensor, ya sea la Defensoría Federal o de la Profedet, para que lleve esa representación, ¿no? Y son instituciones que, si bien tienen mucha carga laboral, realmente están preparadas para atender a los usuarios, que es lo mismo o va vinculado con lo económico, ¿no? O sea, también le hacemos saber que puede acceder a esos servicios, por así decirle, representación pública, para que no haga un gasto. Tenemos que recordar que la impartición de justicia es gratuita. Y ahora, hasta ni para las pruebas periciales se requiere de un gasto, porque el tribunal tiene la obligación de designar un perito que será asignado por la unidad de peritos judiciales. Todo eso, más la suma de las preguntas anteriores, principio de realidad, separarnos un poco de las formalidades, claro, sin desconocer la ley, e interpretaciones, jurisprudencia que ha emitido la Corte, nos permite cuidar que se desarrolle un proceso con la debida defensa de la parte trabajadora, y, ¿por qué no?, en algunas ocasiones también de la patronal, que tengan su representación, ¿no? Sí, humanizar esta parte ya de la impartición de justicia, ¿no? ¿Cuál es tu postura sobre el despido injustificada por pérdida de confianza en trabajadores de confianza? Sí es una cuestión que considero es válido que se haya un despido de trabajadores de confianza porque, pues bueno, tienen una responsabilidad muy grande y estrategia dentro de donde laboren. Sin embargo, lo que hay que cuidar es que haya hechos concretos, que no se use de manera arbitraria y que sea objetivo lo que se está ofreciendo por la parte contraria para que acredite efectivamente esa pérdida de confianza, ¿no? Porque sabemos, si no está la confianza, pues es difícil que haya una relación de trabajo armónica. Pero lo importante es que se acredite de manera objetiva y con pruebas completas. ¿Qué elementos se debe tomar en cuenta para juzgar con perspectiva de género en los juicios laborales? Sobre todo, pues, históricamente la deuda que se tiene con las mujeres. Hay varios factores, ¿no? Entre ellos, ver las barreras estructurales que hay entre hombres y mujeres, también ver los estereotipos o considerar los estereotipos o roles de género que hay socialmente, y la discriminación en la fuente de empleo, ¿no? Hay que identificar si la persona trabajadora se encuentra o está en una situación de vulnerabilidad por género. Con eso, nosotros tenemos varias actuaciones que tenemos que realizar y estamos obligados a realizar. Entre ellas es no valoración de pruebas sin tanta exigencia, ¿no? Sin tanto rubor. También aplicar la ley de manera que se alcance una igualdad real, y no perder de vista que estamos obligados a aplicar no solo la legislación nacional, sino también internacional y el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte. Cassandra, ¿qué elementos se deben tomar en consideración para juzgar con perspectiva de género en los juicios laborales, recordando pues, la deuda histórica con las mujeres? Tenemos que tomar en cuenta varios factores, entre ellos, pues, la desigualdad de las barreras estructurales, perdón, entre hombres y mujeres, también los roles, los estereotipos de género y la discriminación en el empleo, ¿no? Tenemos que identificar si la parte trabajadora se encuentra en una situación de vulnerabilidad por cuestión de género. También tenemos que analizar las pruebas, pero no de una manera rigurosa, ¿no? No en una carga excesiva para la parte trabajadora, y aplicar la ley para alcanzar una igualdad real. También no debemos olvidar que los tribunales tenemos la obligación de no solo analizar las normas nacionales, ¿no?, sino también la normativa internacional y el protocolo para juzgar con perspectiva de género que emitió la Suprema Corte. A raíz de la reforma, pues al Poder Judicial, muy criticada para democratizarlo, ¿cómo se entiende o cómo pues debe de entenderse ahora la independencia judicial? No como un privilegio de jueces, sino como una garantía para la ciudadanía, ¿no? Democratizar considero que no es debilitar la imparcialidad, sino fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y sobre todo la cercanía con la ciudadanía. Muy bien. ¿Qué le aportarías tú a la justicia social en México de llegar a ser jueza de Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en Guanajuato? Aportaría el firme compromiso de aplicar la ley de manera imparcial, siendo consciente y sensibilizándome de las realidades sociales, ¿no?, las que viven las personas trabajadoras en México. Tenemos que partir que no solo es aplicar la ley, sino aplicarla, la capacidad de aplicarla de manera objetiva, de manera consciente, de manera sensible. Entonces, considero que mi formación, mi experiencia y mi vocación de servicio
puede ayudar o puede sumar a impartir una justicia con responsabilidad, con cercanía, sobre todo también con la protección de derechos humanos, porque hay que recordar que la justicia social no solamente es legal, ¿no? Sino debe ser transformadora y aparte, más bien, de una utilidad social y transformadora en la vida de las personas que lo necesitan. Pues muchas gracias, Cassandra. Esto fue bajo protesta de decir verdad con la candidata Cassandra Mendoza Carvajal, actual secretaria en Tribunal Federal Laboral y que va para candidata a jueza en materia laboral, candidata número 2 en la... Correcto. Boleta amarilla, Así es. número 02, y al contrario, agradezco esta oportunidad y la invitación a esta entrevista. Muchas gracias, Cassandra. Al contrario.